Bien, en este momento vamos a dar algunas explicaciones importantes acerca de lo que vendría a ser la divisibilidad. En primer lugar, vamos a tener en cuenta lo siguiente. Vamos a ir por aquí buscando el color rojito para poder empezar. Muy bien. Fíjate que uno de los primeros principios que rigen la divisibilidad nos dice lo siguiente, que si tenemos un múltiplo de n y le agregamos o le sumamos otro múltiplo de n, prácticamente lo que vamos a encontrar es también un múltiplo de n. Eso es lo que tenemos básicamente. Ahora, eso equivale lógicamente a tener el siguiente ejemplo. Fíjate, si nosotros lo vemos así, ¿no? Si nosotros tenemos aquí, por ejemplo, a 40 y le sumamos un 22, ¿no? ¿Qué obtenemos? Un 62. Muy bien. Este 40 es un múltiplo de 2. El 22 también es un múltiplo de 2. Y la suma de ellos, que vendría a ser el 62, vendría a ser también un múltiplo de 2. Eso es lo que prácticamente podemos notar como aplicación de este primer principio, ¿no? ¿Cuál es el principio? El principio con respecto a la suma, ¿verdad? Ese sería el principio con respecto a la suma. Entonces, ahí lo dejamos, ya tenemos un ejemplito para el primer principio. Nos vamos al segundo principio. El segundo principio nos dice lo siguiente, ya con respecto a la sustracción, ¿no? Nos diría lo siguiente, si tengo un múltiplo de n y a ese múltiplo de n le quito el mismo múltiplo de n, ¿qué vamos a obtener? También vamos a obtener un múltiplo de n, ¿no? Entonces, veamos el siguiente ejemplo. Fíjate, casi parecido al anterior, ¿no? Si nosotros, por ejemplo, tenemos aquí un 50, que es múltiplo de 5, y le restamos un 10, que también es múltiplo de 5. Fíjate entonces lo que tenemos, 50 menos 10 sería 40, y con toda seguridad podemos decir que si a un múltiplo de 5 le quitamos otro múltiplo de 5, el resultado será también múltiplo de 5, ¿verdad? Eso es lo que tendríamos. Veamos el tercer principio. El tercer principio tiene que ver ya con la multiplicación. Aquí tendríamos, por ejemplo, lo siguiente, ¿no? Si tenemos un múltiplo de n y este valor lo multiplicamos por k, ¿qué vamos a obtener? Un múltiplo de n, ¿no es cierto? Entonces, veamos el ejemplito. Si nosotros tenemos aquí, a ver, por aquí tenemos un 14, fíjate, tenemos 14 y el 14 es múltiplo de 7. Lo multiplicamos por un 5, ¿sí? 14 por 5 sería 70. Fíjate, aquí tenemos a un múltiplo de 7. Lo multiplicamos por otro valor que no es múltiplo de 7, pero el resultado sigue siendo múltiplo de 7. ¿No es cierto? Eso es lo que tendría. Aquí en este ejemplo, el múltiplo de n sería 14, el múltiplo de 7. K sería 5, un valor que no tiene nada que ver con el de K, ¿no? Pero el resultado de esa multiplicación es 70 y 70 sigue siendo múltiplo de 7, o sea, múltiplo de n, en otras palabras, ¿no? Algo semejante debería de pasar con el principio número 4. El principio número 4 tiene que ver con la división. Fíjate, por aquí ponemos múltiplo de n, lo dividimos entre múltiplo de n, esperando de que salga un múltiplo de n. Pero primero veamos los ejemplos, qué es lo que sucede en cada caso. Vamos a ver por aquí un primer ejemplo. Fíjate, si tenemos por ejemplo aquí 20, que es múltiplo de 4, ¿sí? 20 múltiplo de 4, lo dividimos entre 4, que también es múltiplo de 4, fíjate, un múltiplo de 4 entre un múltiplo de 4. 20 entre 4 nos da 5. ¿Y qué pasó con el 5? El 5 no es múltiplo de 4. Definitivamente no es múltiplo de 4. Entonces no podemos decir aquí múltiplo de n entre múltiplo de n no es múltiplo de n. No, sería muy prematuro. Veamos algún otro ejemplo. A ver, por aquí tenemos, 40 y lo dividimos entre 20. Fíjate que 40 es múltiplo de 2
20 es múltiplo de 2. Y al dividir 40 entre 20 me sale 2, que es múltiplo de 2. ¿Qué pasó? En este caso, múltiplo de 2 entre múltiplo de 2 resultó múltiplo de 2. Y en este otro, el múltiplo de 5, perdón, el múltiplo de 4 entre múltiplo de 4 nos da 20 entre 4, 5. Y 5 es un múltiplo de 4. Entonces, ¿qué es lo que podemos decir observando estas dos situaciones? Podemos decir que múltiplo de n entre múltiplo de n no se puede predecir, ¿no es cierto? O sea, no podemos decir nada anticipadamente hasta conocer cuáles son los valores que nos vamos a tener como ejemplo, ¿no? Después de ello sí ya podríamos entonces dar alguna explicación especial. Muy bien, ahora veamos el quinto principio. El quinto principio tiene que ver con la potenciación, ¿no? Vamos a ver por aquí, número 5, ¿qué es lo que sucede cuando tenemos un múltiplo de n y lo elevamos a un valor k? Luego haremos algunas aclaraciones que corresponden a la número 3 y a la que estamos desarrollando al principio número 5, ¿no? ¿Qué es lo que sucede cuando tenemos un múltiplo de n elevado a la k? Recuerda que k es un número que siempre nos va a indicar cuántas veces vamos a multiplicar a n por sí misma, en este caso el múltiplo de n por sí mismo, ¿no? Si yo tengo, por ejemplo, un múltiplo de 2 y lo voy a multiplicar por sí mismo 3 veces, siempre tendremos un múltiplo de n, ¿no es cierto? Aquí tendríamos siempre un múltiplo de n. Si tengo 5, lo elevo al cubo, voy a tener 5 por 5 por 5, el resultado siempre será un múltiplo de 5, ¿verdad? Eso es lo que tenemos aquí y vamos a tener que colocar el respectivo ejemplito. Fíjate por aquí. Vamos a hacer lo siguiente, ¿no? Por aquí. A ver, si tenemos al 5, que es múltiplo de 5, y lo elevamos al cubo, entonces tendríamos 5 por 5 por 5. Eso es 125. Y ese 125 que viene a ser, si sigue siendo un múltiplo de 5. Entonces eso sería nuestro ejemplo para, si tengo un múltiplo de n y lo elevo a la k, lógicamente, ¿qué es lo que voy a tener? Un múltiplo de n, ¿no es cierto? Eso es lo que tendríamos en este caso también. A ver, ¿qué es lo que notamos en el siguiente principio, ¿no? Principio número 6. Fíjate, aquí vamos a tener que trabajar ya de una manera un poquito distinta, porque ya las operaciones se van haciendo un poquito más ampliadas también. Mira, si tú tienes un múltiplo de n más un residuo, al que vamos a llamar 1, y lo multiplicamos por un múltiplo de n más un residuo 2, ¿no es cierto? ¿Qué es lo que vamos a obtener aquí? Lo que vamos a obtener es lo siguiente. Múltiplo de n por múltiplo de n será múltiplo de n. Múltiplo de n por R2 sigue siendo múltiplo de n. R1 por múltiplo de n sería múltiplo de n y R1 por R2 no. Entonces, aquí podríamos decir lo siguiente, ¿no? Ya concretando todo eso, sería múltiplo de n más el residuo 1 por el residuo 2. Eso lo podemos corroborar utilizando el llamado producto de dos binomios con término común, ¿no es cierto? Nos va a entregar esto. ¿Por qué? Porque múltiplo de n por múltiplo de n nos da múltiplo de n. Múltiplo de n por R2 también nos da múltiplo de n. R1 por múltiplo de n nos da múltiplo de n. Y lo único adicional realmente sería R1 por R2, como aparece en esta parte. Bueno, este tipo de principio, ¿no?, nos permite hacer algunas declaraciones importantes. Fíjate, cuando nosotros tenemos, por ejemplo, nos dicen que dividamos, ¿no?, que dividamos entre 7 las siguientes cantidades. Dice, ¿cuánto se obtiene de residuo al dividir m entre 7? Y te dicen que m es 22, ¿no? 22 por 143 por
709, ¿no? ¿Cuánto se obtiene al dividir m entre 7? Bueno, entonces, ¿qué es lo que hacemos en este caso? Lo conveniente, digamos que no solamente lo conveniente, sino el primer pasito que debemos aquí dar con toda seguridad es el siguiente. Mira, cada uno de estos factores, el 22, el 143 y el 709, deben ser escritos como un múltiplo de 7 para darle esta forma, ¿no? Y lo que queda sobre él será pues el residuo, ¿no? Entonces aquí tendríamos lo siguiente, mira, m va a ser igual a ¿cuánto? Este 22 lo escribo como múltiplo de 7 más 1. ¿Y por qué múltiplo de 7 más 1? Porque cuando digo múltiplo de 7 me estoy refiriendo al 21. 21 más 1, 22, ¿no? Fíjate por acá, 143. El 140 sería el múltiplo de 7, ¿verdad? ¿Sí? ¿Y cuánto me dejaría el residuo? Me dejaría el residuo 3. Y finalmente por aquí, ¿no? Por aquí tenemos 703, ¿no? Perdón, 709. El 707 es múltiplo de 7, ¿verdad? 7. Entonces, con respecto al 709 nos estaría dejando un residuo igual a 2. Entonces lo escribimos por aquí que esto es un múltiplo de 7 más 2. Ya está. Ahora fíjate, m va a quedar reducido a la siguiente forma. Múltiplo de 7 más 1 por múltiplo de 7 más 3 por múltiplo de 7 más 2. Escribimos múltiplo de 7 más, multiplicamos ahora, 1 por 3 por 2. ¿Qué hemos multiplicado? Los residuos, ¿no? Entonces tenemos que esto será múltiplo de 7 más 1 por 3, 3 por 2, 6. Múltiplo de 7 más 6, ¿no? Esta sería la respuesta, que equivale a decir que el residuo es 6. Este sería el residuo que se está buscando, ¿no? Entonces, al dividir m entre 7, obtenemos un residuo igual a 6, ¿verdad? Eso es lo que tendríamos hasta aquí. Muy bien, vamos a continuar en la siguiente clase, los siguientes espacios que tengamos, de repente desarrollando alguna cosita más. A ver, no, todavía tenemos un pequeño espacio, aprovechémoslo. Por aquí entonces nos vamos a la siguiente propiedad, el siguiente principio, ¿no? 7. Fíjate, si tenemos un número que cumple con cierta condición, ¿ya? Este numerito resulta que es múltiplo de n más r, ¿no? También es múltiplo de m más r. Y aquí lo tenemos que es múltiplo de p más r. Fíjate que los residuos son iguales, ¿no es cierto? No hay ningún cambio en los residuos. En este caso, ¿cuánto valdrá nuestro valor n? Bueno, si n es múltiplo de n más r, múltiplo de m más r y múltiplo de p más r, entonces nuestro número n, mira que está escrito con mayúscula, va a ser igual al múltiplo, ¿no es cierto? Va a ser igual al múltiplo del mínimo común múltiplo de estos valores que aparecen por aquí, de n, de m y de p, ¿no? Y fuera de la multiplicidad tenemos que agregarle el residuo común. Eso es lo que tendríamos, ¿no? Entonces, ¿qué pasaría si, por ejemplo, nosotros queremos hacer para esto un ejemplito que nos ayude a interpretar mejor esta expresión? Vamos a verlo de esta manera, mira. Vamos a decir que n es un número que al mismo tiempo es múltiplo de 3, ¿no? Cuando lo dividimos entre 3 nos deja un residuo 1. Cuando lo dividimos entre 5 también nos deja de residuo 1. Y cuando lo dividimos, este numerito, cuando lo dividimos entre 7, también nos deja de residuo 1. Indudablemente lo que tenemos aquí que hacer es lo siguiente. A ver, nos abrimos espacio por aquí. Sí, esto lo vamos a mover un poquito. Ahora sí, ya tenemos el camino despejado.
Entonces, fíjate que aquí tendríamos lo siguiente, ¿no? El número en cuestión es múltiplo de 3 más 1, múltiplo de 5 más 1, múltiplo de 7 más 1. Equivale a decir lo siguiente, que ese número cuando se divide entre 3 nos deja el residuo 1. También cuando se divide entre 5 nos deja el residuo 1. Y finalmente cuando lo dividimos entre 7 nos deja el residuo 1. A eso se está refiriendo esto. Entonces, según la propiedad, según el principio que acabamos de mencionar, un poquito arriba lo tenemos aquí, ¿no? Podemos decir que n, fíjate, n será múltiplo, ¿no es cierto? ¿Será múltiplo de quién? Del mínimo común múltiplo. Del mínimo común múltiplo. ¿De qué valores? Exactamente de esto, de 3, 5 y 7, ¿no? De 3, de 5 y de 7. Pero a esta multiplicidad le agregamos el residuo común, que en este caso es la unidad. Muy bien. Entonces, ¿cuánto valdrá ese número? Vamos a ver. El número será igual a el mínimo común múltiplo de 3, 5 y 7 será 3 por 5, 15, 15 por 7, 105, ¿verdad? 105 será, no es 105, será múltiplo de 105 más 1. Eso equivale a decir que si nos piden el menor de los valores, sería 105 más 1, ¿no es cierto? Entonces la respuesta sería 106, ¿no? Este problemita ofrece varias respuestas, porque es 106, pero también podría ser 211, también podría ser 316, etcétera, dependiendo con qué múltiplo de 105 esté trabajando. Eso ya seguramente en el momento en que leemos el problema, aquí estamos solamente desarrollando aplicaciones a cada uno de los principios, pero ya cuando tengamos un problema propiamente dicho, estará completamente especificado. Nos vemos con las siguientes explicaciones.